Buenos días, mi nombre es Nail Pineda y les voy a hablar sobre la noticia. La noticia es un género informativo por excelencia y la base del periodismo informativo. En otras teorías, la noticia se trata de informar sucesos de última hora, de forma breve y directa. El lenguaje empleado suele ser ágil, directo, preciso y objetivo. Los tipos de noticias. La política. Cuando se trata de vivir la vida política nacional o internacional. La deportiva, que relata sucesos relevantes a distintas comunidades deportivas de la comunidad. Las económicas, que habla sobre la productividad, las finanzas o el mundo del dinero. También podemos encontrar la cultural cuando se refiere a la vida artística, literaria y cultural del país. También se encuentra la policiales cuando relatan sucesos vinculados con el crimen, la policía o el mundo. También está la de entretenimiento, es la que abarca la temática de moda, entrevistas a celebridades, estrellas de cine o televisión y apoya la cultura pop. También podemos encontrar las sociales, las que relatan eventos de importancia comunitaria. Esos son algunos tipos de la noticia. Muy buenos días, mi nombre es Lolimar Martínez Girón y hoy vamos a continuar con este tipo de exposiciones donde les voy a comentar sobre la parte de las noticias y las características. La noticia tiene unas partes esenciales como es el título. El título es quien capta la motivación del lector. La entrada o lía es el núcleo o la esencia de la noticia. El cuerpo de la información es la parte más importante donde está toda la descripción de dicha noticia. Hay unas preguntas básicas por responder para cubrir la noticia completamente, que son ¿qué sucedió? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué sucedió? Dentro de esas características podemos contar con una etimología. Tenemos una estructura. Dentro de esa estructura está la entrada, el desarrollo del cuerpo, la veracidad de la información, es de esa fuente de donde tomamos dicha información que sea realmente confiable. Tenemos una objetividad, que es esa forma y esa manera en la que vamos a encarar la esencia de la presentación de esa noticia. Tenemos una actualidad porque no debemos hablar del pasado, tiene que ser un tiempo breve y bastante presente. Tenemos la brevedad para ir sencillamente a lo concreto y a lo específico que vamos a presentar en esa noticia. Y por supuesto las generalidades. Sin más a qué hacer referencia, he finalizado. Buenos días, mi nombre es Patricia Villanueva y a continuación voy a hablar acerca de la estructura de la noticia. La noticia es algo muy importante que forma parte de la vida cotidiana de las personas y además es uno de los actos comunicativos de los cuales forman un enlace en los textos periodísticos. La estructura de la noticia, algunos autores establecen que está constituida por tres partes básicas, que son los títulos, entrada o lead, el cuerpo de la noticia o información y el párrafo de resumen. Cuando de una noticia periodística se trata, se dice que la misma tiene 6 partes, constituidas por el antetítulo o bien titular, que es como se enuncia la noticia, el copete, bajada o subtítulo, que es el texto debajo del título que antecede a la entradilla. La entradilla, por su parte, es un resumen inicial o sinopsis de la noticia que se va a llevar a las masas. El cuerpo de la noticia como tal constituye la redacción periodística de toda noticia que va a brindar toda la información sustentada. La fotografía es opcional dentro de los textos periodísticos, pero por lo general suele acompañar para dar fuerza a la información
Además que históricamente la imagen o evidencias iconográficas han sido un refuerzo importante para las noticias periodísticas. El epígrafe o pie de foto es el texto que está debajo o a un lado de la imagen para dar correspondencia con algo de literatura a lo que en ella se evidencia. La noticia como texto periodístico es un texto completamente técnico. En términos generales, debe responder siempre a las interrogantes de qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Y además, debe cumplir objetivamente con los principios de claridad, veracidad, objetividad y confianza. Buenos días, mi nombre es Josmar Nadales. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, el cual hemos estado hablando, y es acerca de la noticia. La noticia es algo muy importante, pero se ramifica para obtener un gran resultado en diferentes puntos. Y precisamente quiero hablarles acerca de la entrevista periodística, que a su vez tiene una finalidad, pero iniciemos acerca de lo que es una entrevista. La entrevista es una conversa que lleva a cabo el periodista con una persona o grupo de personas con el fin de obtener información o datos de su interés. Es decir, que la persona recibe el mensaje, lo procesa y luego lo informa, porque esa también es el proceso que se manifiesta. La finalidad de ello es necesario poder tener en cuenta lo siguiente. El principal objetivo de una entrevista es obtener la información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas, pero también que ellos participen, como mínimo 2 personas, un diálogo el cual se ejecuta y se lleva a cabo para obtener dicha información. Por ello podemos darnos por entendido que la entrevista es sumamente importante hoy en día en la actualidad. Buenos días, mi nombre es Carol Marrero. Vengo a hablarles sobre las características principales de la entrevista. Dentro de esas características tenemos la función de la entrevista. En ella se busca el conocimiento de la información en concreto. La entrevista y la conversación se encuentra enfocado en un interés de conocimiento sobre una opinión, experiencia o información en específico. También tenemos el carácter público, la variedad de formatos, que además del formato oral están también los periódicos, las revistas, y también es posible presentarlo en televisión, radio y web. Tenemos los recursos de preparación, donde el periodista debe prepararse y documentarse. En otros campos se encuentran las encuestas. ¿Cómo identificamos una buena entrevista? Las fuentes de información, el desarrollo de entrevistas son con preguntas claves y no redundantes. Deben ser concretas. Y el tema debe ser un tema de interés para los lectores y el público en general. Buenos días, mi nombre es Brian Medina y para continuar un poco con la exposición les voy a hablar acerca de los tipos de entrevistas periodísticas. El tipo de entrevista periodística se determina también de acuerdo a la finalidad que ésta tiene al momento de realizarse y al personaje o personalidad al que se le hace. Por lo general son figuras públicas o de distintos temas sociales o políticos. En los tipos tenemos en primer lugar la entrevista de opinión. Esta entrevista tiene la finalidad de que el entrevistado exprese sus puntos de vista y argumentos sobre un tema en específico. En segundo lugar tenemos la entrevista informativa. Esta solo busca recabar información sobre algún tema en específico en general. Y en tercer lugar tenemos la entrevista de personalidad, que solo busca que el entrevistado muestre su punto de vista según su personalidad en cualquier ámbito también que se esté dando la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Marta Laura Pereira. En cuanto a la exposición del día de hoy, me tocó hablar sobre algunos ejemplos de entrevistas bien logradas. Dentro de los ejemplos que voy a hablar de la entrevista realizada por Alex Birr, publicada en el diario El País en el año 2019. Y llevaba por título: Ser maestro debe ser el trabajo más importante del siglo XXI.
En dicha entrevista, él le dio una serie de herramientas a los maestros de cómo ejecutar y llevar de una forma más eficaz la educación a las aulas en el siglo XXI. También podemos nombrar a Elke van Fuchs, profesora de Psicología de la Salud y especialista en estrés. Esta entrevista fue realizada en el año 2020 y publicada por Analia Lorete en la BBC. El tema de esta entrevista fue coronavirus y cuarentena. El confinamiento es el mayor experimento psicológico de la historia. En esta entrevista ella hace referencia a lo que era el problema que vivíamos a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, y ella hizo referencia a ciertos tópicos que serían las consecuencias psicológicas que viviríamos debido al confinamiento dado por el coronavirus. También tenemos una entrevista muy famosa que fue realizada por David Letterman a el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Esta entrevista fue televisada y fue publicada en el 2018. Cabe destacar que en esta entrevista fueron muchos los tópicos que se tomaron en cuanto a ciertos temas de la vida personal y de la vida como presidente de Barack Obama. También quiero destacar que en Venezuela contamos con excelentes profesionales de la comunicación que también han marcado pauta en cuanto a lo que es las entrevistas, y entrevistas bien formuladas y muy bien llevadas, como fue el desaparecido Oscar Llanes, Miguel Ángel Rodríguez y Marieta Zampara. Excelentes periodistas con los que contamos en Venezuela. Esa fue toda mi intervención. Gracias por su atención.